La desigualdad en América Latina alarma, preocupa. Así lo ha expresado la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, durante la presentación del informe Panorama Social de América Latina. El informe revela el aumento dramático de los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. Y aquí están las cifras. Ustedes verán que en 2020 la pobreza y la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo, como dijimos, ¿verdad? Aquí tenemos que en 2020 la pobreza aumentó a 33%, 204 millones de personas, y 13,1% en pobreza extrema, es decir, 81 millones de personas en 2020. Ahora, cuando nos vamos al 2021, fíjense, 2021, donde se supone que hubo una gran recuperación económica de 6,2%, ¿verdad?, del PIB. Bueno, pues hubo un retroceso de 27 años en el aumento de la pobreza extrema, ¿verdad?, en 2021. Pasamos de 13,1 a 13,8, es decir, de 81 millones a 86 millones de personas en extrema pobreza. Ni duda cabe que Argentina, Colombia, Perú realmente alcanzaron niveles más altos, sobre todo en lo que es pobreza extrema. El informe revela el aumento dramático de los hogares en condición de pobreza y de pobreza extrema. Y la desigualdad aumentó. Aquí vemos claramente cómo la desigualdad, como yo les venía contando, en 2002 comenzó a reducirse. Fíjense, entre 2002 y 2008 se redujo la desigualdad, el coeficiente de Gini, menos 1,2, en 2008-2014 menos 1. Bueno, fuimos un poquito decreciendo en este coeficiente. En 2014-2019 disminuyó apenas un 0,4, pero en 2019-2020 fue realmente un aumento importantísimo de 0,7% para el promedio regional. En esencia, los estratos extremadamente pobres y pobres aumentarán con población de estratos medios que están presentando disminución de ingresos y falta de cobertura de protección social. Tenemos también que la evidencia de la vulnerabilidad. Esto es bien importante. Nosotros ya desde los otros panoramas sociales hemos venido analizando, ¿no?, qué es lo que está pasando en amplios sectores de la población de ingresos medios, ¿verdad? Ingresos medios respecto y cómo esto, qué ha sucedido en términos de esta crisis, de cómo la crisis económica y social ha llevado a amplios sectores de ingresos medios que de alguna manera ya habían salido de la pobreza y de la pobreza extrema a un retroceso. Y en 2020 vemos que los estratos extremadamente pobres y pobres y bajos, no pobres, que están abajo, ¿verdad?, crecieron con respecto a la población de estratos medios, ¿verdad? Y los estratos medios, por su lado, disminuyeron, y sobre todo disminuyeron sus ingresos, y también son aquellos que no tienen necesariamente acceso a la protección social no contributiva, es decir, como son de estratos medios, pues no tienen acceso a las transferencias sociales. Pero al mismo tiempo, aumentará la riqueza concentrada en 104 personas que poseen un patrimonio cercano al 11% del PIB de sus países. En 2021, el tamaño de los estratos altos y medios se recuperó, obviamente, ¿verdad? Los de más arriba pues, se recuperan de la mano con este crecimiento económico de 6,2%. También son los que tienen más acceso a la protección social. Sin embargo, los extremos más pobres son los que crecen. Y eso es lo que nos explica, ¿verdad?, cómo de alguna manera la pobreza extrema es la que más se ve afectada en 2021. Así es de que los únicos que se salvan en realidad son los de ingreso alto. Y hablando de ingresos altos, ¿verdad?, el otro gran tema que preocupa en la región es que entre 2019 y 2021 el patrimonio de los multimillonarios en 7 países de la región aumentó 14%. Es decir, hablamos de asimetrías, pues también hay asimetrías en los patrimonios de los millonarios, de los multimillonarios, y por lo tanto vemos nosotros con gran preocupación que la concentración de la riqueza creció 41% entre 2020 y 2021. 41%. Y este es el tema. Estamos hablando de que
104 personas, ¿verdad?, poseen un patrimonio alrededor del 11% del PIB de sus países. Este es el tema que tenemos que abordar y ahí es a donde nosotros apuntamos cuando hablamos de sostenibilidad fiscal, pues una parte es justamente que haya una mejor redistribución de riqueza y de ingreso, que eso se hace a partir de políticas fiscales. Además de la clase media, niños, jóvenes, mujeres indígenas y afro son los segmentos de la población más afectados por la pandemia. Y aquí nuevamente vemos cómo se agudiza la pobreza en las zonas rurales. Miren ustedes, en las zonas rurales, 44,8, es decir, 15 puntos porcentuales más que en las zonas urbanas, es donde la pobreza y la pobreza extrema están realmente afectando a la población. Y por lo tanto, la infantilización de la pobreza es un tema central. Y por tanto, también obviamente tenemos que mirar la salud mental y qué medidas se deben tomar en esa dirección. Sabemos que hay muchos jóvenes adolescentes que están muy afectados también por la muerte de sus propios cuidadores. Y desde luego por la interrupción de las clases, ¿verdad? Y debemos decir que los pueblos indígenas también han sido muy afectados porque no han tenido el mismo acceso a los procesos de vacunación, que no son o accesibles o culturalmente pertinentes. Eso también es importante. Y las personas con discapacidad, que aún tenemos muy pocas información estadística para saber cómo les ha afectado el COVID en términos de contagio y muertes. Así es que urgen políticas integrales que articulen salud, políticas económicas y políticas sociales. Las zonas rurales y el campo concentran los mayores niveles de pobreza. Entonces aquí es un tema que debemos abordar. Miren ustedes que en la pobreza, cuando hacemos la comparación entre rurales y urbanas, vemos que en el tema de pobreza es 44,8, 15 puntos porcentuales más, y la tasa de pobreza extrema es 21,3 mayor en las zonas rurales. Entonces, y lo mismo sucede cuando analizamos la tasa de pobreza en la infancia. De 0 a 14 años alcanza 47,2%, 2,7 veces más a la registrada en el grupo de 65 años y más. Ese es el tema. O sea, el tema es que la pobreza tiene rostro de niños y niñas, tiene rostro rural, tiene rostro de mujer y tiene rostro indígena. La tasa de pobreza de las personas indígenas asciende a 52,1, 5,4 puntos porcentuales más que en 2019. Y bueno, si la comparamos incluso con las zonas rurales, urbanas, etcétera, es la más alta, digamos. Para contener y resolver esta explosión social en la región, la CEPAL propone una fórmula consistente en la combinación de medidas fiscales y sociales, al mismo tiempo que resulten en pactos sociales de cada país, dirigidos a aumentar y mantener por un tiempo sostenido transferencias de emergencia para los hogares en crisis económica, creación de trabajos sostenibles, reactivación en sectores como servicios y turismo y capacitación de la mano de obra. La pandemia nos ofrece una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre, confianza. Eso es lo que la gente está buscando: protección, certidumbre, confianza. Que los cuiden. La desigualdad conspira en contra de la recuperación. Mayor desigualdad, mayor impacto en la crisis, en el bienestar, en la nutrición, en la salud, en la educación, el empleo, en la pobreza. ¿Cómo se puede financiar el aumento del gasto y la ayuda social? Bueno, es necesario mirar el desafío fiscal junto con el desafío social. No están separados. O sea, la política social es una política económica, ¿verdad? Todo lo social no se juega en lo social, se juega en lo económico, en lo fiscal, de hecho. Priorizando sinergias, oportunidades y se tienen que buscar soluciones creativas de mayor ingreso fiscal y también de revisión del gasto, ¿verdad? Para la CEPAL también es clave que en el campo fiscal se fijen y cobren impuestos a los sectores con mayores recursos de la población. Hay medidas que se deben tomar sin duda, como por ejemplo el combate a la evasión fiscal, que en América Latina sigue siendo muy alta, 6,1% del PIB. Entonces, el control de la evasión fiscal que le puede retornar puntos de ingreso a las economías latinoamericanas, eso es muy importante. El ingreso, los impuestos
Por ejemplo, los impuestos a la riqueza, yo creo que ese es otro gran tema que se tiene que abordar en América Latina, al patrimonio, no al patrimonio de los más pobres, por Dios que no. Tiene que haber, por supuesto, criterios muy claros. Finalmente, y como solución a la crisis económica latinoamericana, la CEPAL recomienda a los gobiernos de la zona no temerle al estado de bienestar para los ciudadanos, la realidad de los países desarrollados del planeta. Europa tiene un estado de bienestar. En Europa tienen seguro de desempleo todos los países. En Europa tienen todos acceso a la salud pública. Que la quieran usar o no, ese es otro tema. Pero todos tienen acceso a la salud pública de calidad. Todos tienen acceso a la educación gratuita y de calidad, hasta nivel universitario. Eso es un estado de bienestar. Y a eso aspira la región de América Latina y el Caribe, y a eso aspira la ciudadanía de América Latina y el Caribe. Yo creo que, si bien es cierto que quizás en Europa se está analizando cuál es el alcance del estado de bienestar, nadie está pidiendo que se renuncie al estado de bienestar. Hasta la derecha europea está abogando porque se mantenga el estado de bienestar.